Vamos entonces en el nombre del Señor Jesús a empezar. Aquí yo creo que ustedes ya están familiarizados con esta línea de tiempo. Yo no voy a repetir, voy a tratar de mostrar cómo hay cuatro momentos. Uno pasado, que es el que acaba de mostrarse en la pantalla en el lado izquierdo inferior con una flecha roja y un cuadrito rojo que dice primera venida o manifestación en carne del Señor. El segundo momento es su segunda venida o manifestación ya en el tiempo del anticristo, en la gran tribulación, en el día 1335, para celebrar con él la cena de las bodas del Cordero. Ese es el día en que el Hijo del Hombre se va a manifestar. Esa es la aparición del Señor a nosotros y no se nos va a aparecer sino a nosotros. El mundo no lo va a ver. El tercer momento es el que sucede al final del milenio, cuando se manifiesta en un caballo blanco, posiblemente con voz de arcángel, como Jehová de los ejércitos, que con justicia juzga y pelea. Es la batalla de aquel gran día y es el día de la ira de Dios. Y estamos ubicando ese tercer momento al final de la gran tribulación para empezar el tiempo que llamamos el milenio. Y finalmente un cuarto momento donde Él se va a manifestar como vino la primera vez en carne. Todos estos versículos que usted está viendo allí proyectados, ya los leímos, ya le adicioné uno que hacía falta, que era Zacarías 12:10, que lo leyó ayer Andrés para mostrar cómo el Señor va a derramar espíritu de gracia y oración sobre el pueblo de Israel. Y en esa cuarta manifestación, más adelante, en este mismo estudio, vamos a ver cómo es que proyectamos nosotros, cómo es que analizamos. Yo no estoy profetizando, recuerden eso. Juan de Armenia no está profetizando. Juan de Armenia tiene una sala en Zoom con un grupo de hermanos que estudiamos la palabra de Dios y tratamos de esta forma de acercarnos y de aproximarnos a entender de manera profunda las escrituras sin caer en herejías. ¿Y por qué no caemos en herejías? Porque lo que estamos estudiando no lo compartimos como la verdad o la única verdad revelada, sino como un trabajo, como un análisis de un grupo investigador que trata de agradar a Dios y que por medio del estudio nos alimentamos y que tenemos muy claro cuál es el plan de salvación que Dios tiene con el hombre. Y hemos estado haciendo, obedeciendo todas esas instrucciones que hemos encontrado en la Biblia. Pero aquí estamos haciendo análisis escatológico de los tiempos, buscando que si a Dios le place, pues que nos permita conocer su voluntad, que nos permita entender su pensamiento, que nos muestre a través del estudio cuál es el tiempo, cuáles son las señales, cuáles son las sazones, cuáles son esas cosas que Él quiere revelarnos, porque seguramente hay muchas que Él nos las revelará en el milenio o que simplemente no las va a revelar. Entonces, estamos buscando la voluntad de Dios. Y ya después de pasar esta parte, vamos a mirar nuevamente, porque estamos haciendo como un repaso de lo que hemos visto, pero quise hacerle una modificación a esta línea de tiempo debido a que alguien me dijo que entendía, pero no entendía. Entonces, pues yo entendí que era necesario hacer el repaso y tratar de buscar la manera de que pedagógicamente, que con la ilustración que presentamos, pues se pueda memorizar, se pueda como ubicar. No todos tenemos la misma capacidad de entender rápidamente. Hay unos, por ejemplo, aquí tenemos unas mentes muy brillantes
que antes de que lo haya explicado bien, ya lo capta. Pero tenemos otras personas que necesitan, por su edad, necesitan un poco más de explicación. Entonces, ¿qué quiero? ¿Cuál fue el cambio que hice? Vamos a mirar. Esta es la primera venida o manifestación en carne que sucede cuando alguien que me explique, me cuente esta primera venida o manifestación, cuándo sucede y en la línea de tiempo dónde estaríamos ubicados. Pero rápido, El uno. nacimiento del Señor Jesucristo Sí, bueno, y, muchas gracias. y hasta sus 33 años y medio cuando murió en la cruz. Que la cruz está en la parte de arriba, donde dice nacimiento del Mesías, bautismo de Cristo y la cruz con la muerte y luego las 7 iglesias. Este segundo momento, ¿quién me lo explica, por favor? ¿Dónde está ubicado y de qué se trata? Esto no es, este momento va a ser una aparición o manifestación gloriosa, no va a ser una venida en carne o en esa venida en el primer momento cuando Él se hizo carne hace 2000 años. Va a ser dentro del periodo de los 3 años y medio del tiempo del anticristo. Va a ser un momento donde vamos a poder presenciar de Él y poder acceder a las cenas de las bodas del Cordero. Ese es un segundo momento. Muchas gracias. El tercer momento le hice un cambio y miren el cambio que le hice. ¿Quién me puede explicar ese tercer momento? ¿Aló? Doctor, Juliet, Claudia, Diana. Cuando el Señor Jesús viene en un caballo blanco a poner orden en la tierra, al final de la gran tribulación. Bueno, recuerden que ahí el nombre que él tiene no es el Señor Jesús. Es decir, es una manifestación de Dios, pero no tiene, lo que quiero decirles que no se presentará con el nombre de Jesús, porque hasta ahora no hemos encontrado eso. Por el contrario, en Apocalipsis 19:11 lo que dice es que viene eh, con justicia, juzga y pelea, tiene muchas diademas, tiene los ojos como llama de fuego y su nombre es el verbo de Dios, rey de reyes, señor de señores. Entonces no aparece ahí que se llame ni Cristo, ni Jesús, ni nada. Es una manifestación de Dios, pero la podemos llamar como lo estamos haciendo aquí, manifestación del jinete en el caballo blanco, que es muy diferente al jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6:1 y 2, porque este es Apocalipsis 19:11 hasta el final de ese capítulo. Entonces, ¿qué cambio le hice ahí? ¿Qué notan? ¿Cuál es la diferencia de la presentación de ayer o de antier frente al ajuste que le hice? No notan ninguna diferencia. Ella no dice el Señor mismo con voz de arcángel o con voz de mando o con trompeta, sino que ya le pusiste manifestación gloriosa, el jinete en el caballo blanco. No, Bueno, eso es eso lo que yo noto. lo habíamos visto ayer o antier también, así con esos nombres. Que no están puestos los versículos. No, Está, tampoco. Así lo habíamos está, visto. ¿Cuál es el cambio que hice ahí? Porque esta gráfica ya la habíamos visto. estaba arriba. El cuadro estaba arriba. ¿Qué es lo que quiero buscar colocándolo abajo? Que ustedes se puedan ubicar en la forma de verlo. Si yo lo veo arriba y abajo,
puede que yo lo entienda fácil, pero a lo mejor viéndolo así, uno, el rojo primero, segundo el azul, tercero el negro y cuarto el rojo, en la parte de abajo, yo creo que me puedo como ubicar mejor en el tiempo. No sé si estoy diciendo algo que no es así. Sí, Juan, queda mejor, queda mucho mejor para no estar ahí de pronto pimponeando de abajo hacia arriba. Entonces así se entiende más, es mucho más fácil de entender. Claro, claro que seguramente vamos a ver en algunos momentos arriba y abajo, pero quería como con esta imagen, como dejar impreso en la mente, la impresión en nuestra mente, que se pueda entender que son 4 momentos distintos y que en el tiempo tienen una ubicación diferente. ¿Quién me explica esa última manifestación, la cuarta? Dianita, Pues esta sucede al final del milenio. sí. Esta es la segunda venida del Señor en carne. Dianita, ¿sabemos en qué tiempo al final del milenio? No sé, Juan. Claro, no sabe Dianita por una razón, porque yo tampoco lo he dicho. Estamos diciendo sucederá al final del milenio, pero no sabemos si son, por ejemplo, 33 años y medio antes de terminar el milenio, o 40 años antes de terminar el milenio, o 70 años antes de terminar el milenio, o 100 años antes de terminar el milenio. Eso significa que por eso hemos dicho siempre al final del milenio. ¿Me hago entender allí? Por favor, me confirman si me están escuchando, si todos están ahí. Sí, Juan. Sí, señor. Bueno, entonces, ¿les gustó así? Como una manera de hacer un recorrido visual que me permita a mí ver esas flechitas ubicadas en los tiempos, en el nacimiento, en el periodo del anticristo, en esa media semana que falta, que eso todavía no se ha cumplido, el día 1335, un tercer momento al final de la gran tribulación o de los 42 meses del anticristo o de la media semana o de los 3 años y medio o de los 1260 días, como quiera llamar ese segundo tiempo que estamos viendo ahí, que se escribimos tiempo del anticristo. Al final de eso se manifiesta en un caballo blanco, un jinete, para ponerle el tate quieto al gobierno del anticristo y a todos sus reyes y todo lo que venían haciendo durante 42 meses, que la ciudad de Jerusalén será pisoteada. Y finalmente, terminando el milenio, que no sabemos exactamente cuánto tiempo es, entonces una última manifestación del Señor en carne para venir a cumplir las promesas hechas al pueblo de Israel. ¿Alguna pregunta hasta ahí o puedo continuar? Aquí todo bien. Hermano Juan, Señora, que si puede volver a dar la explicación, por favor. claro que sí. Desde que la- nació. desde que nació de la Gracias. manifestación. Claro, Gracias. claro que sí. Entonces, voy a devolverme y aquí tenemos. Despacio, por favor. Claro que sí. Primera venida o manifestación del Señor en carne cuando nació de la Virgen María, y ahí empieza la era que nosotros estamos contando. Por eso es que decimos que estamos en el año 2021, en mayo 11 de 2021. ¿Por qué? Porque se cuenta supuestamente desde el nacimiento del Señor Jesús. ¿Por qué digo supuestamente? Porque no sabemos exactamente cuál es la fecha de nacimiento del Señor
debido a que algunos estudiosos dicen que el Señor nació un año antes del conteo que llevamos hoy, otro dice 2 años, otro dice 3 años, otro dice 4 años antes, otros dicen hasta 7 años antes. Entonces, simplemente estamos contando que la primera venida o manifestación del Señor en carne, cuando nace en la ciudad de David, en Belén, en un pesebre, el Señor Jesús os ha nacido hoy, dice el ángel, un Salvador que es Cristo el Señor. Entonces nació él, vivió 30 años en una vida normal con su familia, con su mamá. Es posible que José haya muerto porque José nunca apareció en los momentos en el ministerio del Señor Jesús. Entonces, a los 30 años, más o menos, se hace bautizar por Juan el Bautista en el río Jordán y empieza su ministerio. Ese ministerio dura 3 años y medio o media semana o 1260 días o 42 meses, como lo quiera llamar, que es lo que estamos viendo en estos momentos aquí. Y ese ministerio, voy a tratar si esto me sirve, de buscar la manera de ir mostrando. Entonces estoy ubicado aquí, donde estoy haciendo un círculo en esta parte, que es aquí. Entonces ahí son el ministerio del Señor Jesús, que duró 3 años y medio. ¿Por qué se le llama media semana? Porque esa media semana es la primera parte de los últimos 7 años de la profecía de Daniel 9, 24 al 27, que nos habla de 70 semanas. Entonces, las 69 semanas se cumplieron hasta el nacimiento del Señor. Hasta aquí, donde estoy rayando con negro ahí se cumplieron las 69 semanas. Después vienen los 30 años de vida de él. Esos años no se cuentan en esa profecía de las 70 semanas. Y luego viene la media semana, que es el ministerio y que ya lo estudiamos, que el Señor Jesús vino a confirmar la ley por 7 años. ¿Y dónde dice que el Señor Jesús vino a confirmar la ley por 7 años? En Daniel capítulo 9, versículo 27, cuando dice que y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Quién iba a confirmar el pacto? ¿De qué pacto estaba hablando Daniel? De la ley. Y el Señor Jesús vino a confirmar la ley. Por eso todo este periodo de 3 años y medio del ministerio del Señor Jesús fue de ley. Uno puede, yo no sé si soy capaz de escribir con esto aquí, pero estoy escribiendo ahí, no muy bonito, pero bueno, yo creo que se entiende. Ley. ¿Sí vieron lo bonito que quedó ahí la ley? Este periodo es de ley. ¿Sí están viendo? Bueno. Sí, Juan. Después, Sí, señor. entonces él muere aquí, donde estoy haciendo la flechita. ¿En qué momento? Cuando él es crucificado. Hasta ahí se cumplieron 3 años y medio. Y aquí, a la mitad de esa semana, él hizo cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Por qué? Porque él fue el sacrificio y la ofrenda perfecta, agradable a Dios. Él fue el cordero inmolado para salvar a la raza humana. Y ahí se abrió un periodo que lo llamamos gracia o que lo llamamos en medio de los tiempos. ¿Qué es en medio de los tiempos? Pues que Habacuc capítulo 3, versículo 2 dice, aviva tu obra en medio de los tiempos. Entonces, aquí donde dice Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, son los 7 periodos de la iglesia y que los estamos contabilizando en años de 360 días. Cuando termine este periodo, aquí donde estoy haciendo la otra flechita,
entonces termina la gracia, se cierra el tiempo de salvación para la humanidad y empezará entonces el tiempo del anticristo. Y cuando empiece el tiempo del anticristo vamos a tener un día especial que lo estamos calculando aquí, que es el día 1335. Ese día 1335, entonces, ¿qué sucede? Estamos hablando ya del futuro. ¿Por qué? Porque nosotros realmente estamos ubicados aquí en este cuadrito azul que estoy rayando, que es el periodo de la iglesia de la Odisea. Nosotros estamos finalizando la gracia. Y después vendrá entonces 75 días después de haber empezado el tiempo del anticristo, entonces vendrá ¿qué? La segunda manifestación del Señor en las manifestaciones que estamos nosotros estudiando. Entonces el Señor se nos va a aparecer, pero no se le va a manifestar al mundo, se le va a aparecer a la iglesia. ¿Cuál es la intención de que el Señor se aparezca aquí en este día 1335? ¿Qué es lo que Él viene a hacer con nosotros? Pues a celebrar la cena del Cordero. Algunas Biblias dicen cena de las bodas del Cordero, otras Biblias solamente dicen la cena del Cordero, que es el momento donde creemos que se nos quita el pecado. Pues aquí es el momento de que se nos quite esto que estoy rayando acá, que es el pecado. Entonces, cuando el Señor aparezca aquí, ¿qué va a suceder? Se nos quita el pecado. Nosotros quedamos limpios sin pecado. ¿Eso qué nos garantiza? Que vamos a tener la posibilidad de vencer el pecado, vencer eso que nos ha consumido, que nos ha hecho daño durante tanto tiempo. Entonces, si a nosotros se nos quita el pecado, como lo estoy quitando de acá, entonces, si se nos quita el pecado, quedamos incorruptibles. Esa es entonces la primera corona. Entonces, aquí está la corona que vamos a recibir y estoy tratando de ir rápido y de ir despacio también. Entonces, aquí tenemos la primera corona. Vendrá todo este periodo que está marcado desde aquí. Empieza todo este periodo hasta acá. Es el periodo de la gran tribulación o los 42 meses que dice la Biblia en Apocalipsis 13:5, que el anticristo va a gobernar la tierra. Al final de eso significa que es aquí, más o menos en esta parte, entonces viene el Señor, aparece en esa manifestación como jinete del caballo blanco, que con justicia juzga y pelea, que sus ojos son como llama de fuego, que tiene muchas diademas, que tiene un nombre que solamente él conoce y que es el verbo de Dios y que es el rey de reyes y señor de señores y que por lo tanto en esta manifestación él viene más como guerrero, viene más como el que le pone final a esos 42 meses que el anticristo ha estado pisoteando Jerusalén, Israel y toda la tierra. Ese es el final de la abominación desoladora. Y ahí aparece entonces el jinete, el caballo blanco, cuando termine los 42 meses o la media semana o los 3 años y medio, y hasta ahí se cuenta entonces las 70 semanas de Daniel.
Luego viene un periodo que se conoce como el reposo, que es estos 1000 años que vamos a tener de reposo hasta acá. Y una vez termine este reposo, entonces vendrá el juicio final. Pero antes de que termine el milenio, el Señor se va a volver a manifestar. Ahí sí se va a manifestar en carne, ahí sí se va a manifestar de la misma forma como lo vieron subir al cielo, así lo verán descender con las nubes, con su ejército. En ese momento resucitarán los muertos, pero ya incorruptibles, porque la incorrupción se alcanza aquí con esta primera corona. Esta es la primera corona. Primera corona. Y aquí en el reposo vamos a recibir la segunda corona. ¿Cuál es la segunda corona? Alguien que me diga. Honra. La honra. Entonces, si aquí en todo este periodo nosotros estamos recibiendo honra, ¿por qué honra? Porque estaremos entonces gobernando con el Señor. Entonces, este es el periodo de la honra, todo este reposo. Y cuando el Señor se manifieste aquí al final del milenio, que ya les dije y les repito, no sabemos cuánto tiempo antes, pueden ser años, 100 años antes de terminar el milenio, 70 años. ¿Por qué digo yo 100 años antes de terminar el milenio? Porque la Biblia habla de un siglo final. Entonces vamos a suponer que pueden ser 100 años. Pero ¿por qué digo que 70 años? Eso tiene otra razón. Debido a que, por ejemplo, Adán vivió 930 años, le faltaron 70 años para cumplir el milenio. Entonces puede que esos últimos 70 años sea el Señor manifestado nuevamente, o pueden ser 40 años. ¿Por qué digo 40 años? Porque creo que si no me equivoco, Saúl, David y Salomón reinaron 40 años. Y ese sería un reino especial que lo tendría el Señor con, no solamente con la iglesia, sino también con el pueblo de Israel. Otra cosa que se me olvidó explicar es que aquí en este periodo, voy a rayar a ver si me ubican, en este periodo de la media semana del anticristo, también es un periodo de ley. Recuerden eso, porque aquí está la gracia, aquí es de ley cuando el Señor Jesús estuvo en su ministerio y este también sería de ley, porque Él la confirmó por 7 años y esos 7 años están en el ministerio de Él 3 años y medio y 3 años y medio en el tiempo del anticristo. Y les decía que al final, en su segunda venida o manifestación en carne, pueden ser 100 años, 70 años, 40 años o 33 años y medio. ¿Por qué? Para que se repita el mismo tiempo de vida que él tuvo acá desde su nacimiento hasta la muerte en la cruz. Entonces, este periodo hasta acá, hasta la cruz, se podría repetir ¿dónde? Aquí al final del milenio. Entonces, estamos hablando de 33 años y medio, 40 años, 70 años o 100 años. Eso es hasta ahí como la explicación de las 4 venidas. Y una vez pase ya este periodo, Satanás es suelto aquí, el diablo vuelve a engañar aquí y se produce la batalla de Gog y Magog. Y después vendrá el juicio final, cielo nuevo, tierra nueva y lo más grave de todos, salvación o condenación. Aquí ya no es
recibir de acuerdo a lo que hizo, sea bueno, sea malo, cuando estaba en el cuerpo. No, ahí ya es un juicio de salvación o de condenación. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? ¿Le quedó claro, hermana Claudia? Sí, muchas gracias, Juan. Muy bien explicado todo. Gracias. Con mucho gusto, Nidia. ¿Alguien más iba a decir algo? Andrés, me pareció. Juan, usted a lo último dijo que cielo nuevo y tierra nueva, Sí. pero ahí no, esta tierra no va a ser consumida en fuego. Yo pensaba que el cielo nuevo y tierra nueva eran en el milenio, o es cuando, o es al final del milenio. No, yo entiendo que es al final del milenio. Es al final del milenio. Estoy pensando, porque la Biblia nos muestra, creo que es en el capítulo 21, donde se ve el cielo nuevo y la tierra nueva como algo que vamos a nosotros a tener, pero ese cielo y nuevo y tierra nueva no necesariamente es que se vaya a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Simplemente es que nosotros vamos a abandonar este planeta, porque lo que yo veo según las escrituras de Pedro y según las palabras del Señor Jesús, cuando yo hablo de escrituras de Pedro, es refiriéndome al momento en que él dice que el Señor vendrá o el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos serán deshechos y los elementos ardiendo se fundirán. Y dice que cómo no debemos andar nosotros con cuidado, cómo no debemos cuidar nuestra salvación, si todo lo que vemos en este planeta va a ser consumido por el fuego, se va a quemar. Entonces, para mí, el cielo nuevo y la tierra nueva es después de la segunda venida o manifestación del Señor en carne al final del milenio, cuando nosotros salgamos de la tierra, cuando nosotros nos vayamos de aquí. Y también, Andrés, usted que es tan inquieto y los que me escuchan, podemos pensar en algo. Y es que cuando a nosotros se nos dé un cuerpo incorruptible, cuando se nos dé la inmortalidad, nosotros en ese momento estamos viviendo. Si es un cuerpo inmortal y además de eso ya has logrado alcanzar la incorrupción, significa que ya tenemos un cielo nuevo y una tierra nueva. Es decir, aterrizándolo en el cuerpo. Nosotros en este cuerpo tenemos una tierra caída, porque este cuerpo miserable que tenemos de carne está afectado por la maldad, por la corrupción, por lo que llama la Biblia carne, por el pecado. Entonces, este cuerpo miserable es tierra. Y el lugar donde vive nuestra alma y donde se deposita el espíritu que Dios nos ha dado, ese es el cielo. Esos cielos van a cambiar y va a cambiar este cuerpo. Y si este cuerpo cambia, pues es como si nos dieran una tierra nueva. Y si interiormente nuestro cielo es limpio y nuestro cielo se renueva y alcanzamos esa inmortalidad, esa vida eterna, pues lo que estamos viviendo es en una tierra nueva y en un cielo nuevo. Eso en cuanto al cuerpo que tenemos, en el que habitamos. Pero frente al planeta como tal, el planeta está reservado para el fuego. Pregunto si ahí me hice entender o hablé muy rápido. Muchas gracias, Juan. Muy bien. Gracias, hermano Juan. Juan, entonces, Señor. según eso, esto aquí va a ser el infierno, donde se van a quedar los condenados.
Pues no sabemos porque lo que tenemos en la Biblia, en Apocalipsis capítulo 19, cuando dice en el último versículo eh, que, que la bestia y el falso profeta fueron lanzados vivos a un lago que arde con fuego y azufre. Estoy leyendo en Apocalipsis 19:20 y dice así: y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, ¿cuáles dos? La bestia y el falso profeta fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Si ustedes ven ahí, nos está hablando de algo que para expresarlo de manera simplificada es el infierno. Entonces, si nos está hablando del infierno, pero es un infierno ya profundo, lo define como lago de fuego y azufre. Y si esos dos son lanzados, eso significa que ellos estrenan el lago de fuego y azufre. Es como si tuviera Dios un lugar especial, que podría ser algún sitio diferente a la tierra, que son expulsados y llevados vivos a un sitio diferente a la tierra, que podría ser el núcleo de la tierra, pero como hay algunos que dicen que la tierra no tiene núcleo, que porque la tierra es plana, pues entonces uno se pone muchas veces sin saber porque la Biblia no nos explica claramente. Nos cuenta de un lago de fuego y azufre, pero no nos dice dónde está. Si uno piensa en la tierra como la hemos imaginado y como nos lo han enseñado, que es un globo, entonces puede creer que el lago de fuego y azufre está en el centro de la tierra, en lo profundo de la tierra. Pero no me atrevo a decir porque la Biblia no me da muchos detalles. Me habla de un lugar donde parece que nunca se muere y es un sufrimiento permanente, pero lo define simplemente como lago de fuego y azufre. La tierra como tal, doctor John Jairo, lo que pienso es que haciendo como comparación con lo que los científicos dicen que son las estrellas, porque algunos se atreven a teorizar en cuanto a que las estrellas en algún momento fueron planetas que explotaron. Y entonces lo que podemos pensar es que la Tierra va a llegar un momento donde se va a volver una masa incandescente, una masa, una estrella que estará echando fuego como el sol por sécula seculorum. No sé si me hago entender. Lo mismo que uno puede pensar que el lago de fuego y azufre es el sol, por ejemplo, y que son lanzados al sol. Y entonces ahí está el lago de fuego y azufre. Pero estamos tratando de hacer algunos comentarios alrededor de un texto que nos dice que hay un lago de fuego y azufre donde los primeros que llegan allá son una de las bestias y el falso profeta. Eso significa dos bestias. Y luego allá son lanzados los que no se hayan escritos en el libro de la vida cuando ya pase el milenio y se dé el juicio final, donde unos serán lanzados al lago de fuego y azufre y otros a la vida eterna con el Señor, seguramente a recorrer todas las galaxias y todo el universo desconocido aún para los seres humanos, por lo menos ahora. No sé si le pude responder bien, doctora yo. Sí, sí, Juan, gracias. Bueno, ¿alguna pregunta adicional, algún comentario? Doña Fabiola fue que se durmió, que está tan calladita. No, Juan, aquí estoy.
Ah, Aquí bueno, estoy echando a volar a mi imaginación, sí, pensando en todo lo que usted está diciendo, si de pronto sea que al salir nosotros de este planeta y esto convertirse, estar destinado para el fuego, este sea el lugar donde va a ser arrojado esos dos personajes, porque ya no estaremos aquí, porque esto va a ser eh, eh, fuego y azufre. Fuego y azufre, ¿por qué pienso? Porque tiene los volcanes y si la tierra se va a quemar, puede ser este el mismo lugar. Y otra cosa que pienso entonces que van a ser los testigos de Jehová, si están esperando que esta tierra va a ser el lugar donde ellos van a vivir. claro. Los testigos de Jehová piensan que nosotros vamos a vivir eternamente en el planeta. Pero pues nosotros sabemos que la Biblia nos enseña otras cosas y cuando hablamos del lago de fuego y azufre, no creo que sea la tierra cuando explote. Tiene que ser un lugar que ya existe porque voy a tratar de rayar eh, otra vez para explicarles que los dos que son lanzados al lago de fuego de azufre es más o menos aquí en este momento. ¿Cuándo? Cuando termine la gran tribulación, son lanzados al lago de fuego y azufre la bestia y el falso profeta. ¿Cuándo? Aquí. Entonces, para que lo tengan en cuenta, aquí son lanzados. Por lo tanto, no puede ser la Tierra ya en una explosión, porque puede ser un sitio que exista en la Tierra ahora, pero la explosión de la Tierra se debe dar después del milenio, más o menos aquí donde estoy rayando. Ok, Ok, bueno, bueno, señor, gracias. con mucho gusto. Bueno, vamos a borrar y continuamos entonces la explicación. Entonces, creo que nos queda muy bien marcado en nuestra mente, en el cerebro, estas cuatro posiciones. Ya las vemos más en orden como ubicación. Así más adelante, miremos una arriba y otra abajo, ya es muy difícil que se nos borre esta idea que estoy tratando de transmitir aquí. Vamos a continuar, seguimos en la misma línea, primera avenida. Estábamos mirando anoche que según el orden de Melquisedec o según la historia de Melquisedec que estuvimos estudiando, que es rey de Salem, algunos dicen que como la Biblia dice Salem, entonces es que es Jerusalén, pero no necesariamente. La Biblia nos habla es de rey de paz, no de Jerusalén. Entonces, con la Biblia no podemos decir que sea rey de Jerusalén. Otra cosa es que Jerusalén no había sido fundada cuando Melquisedec se le apareció a Abraham y compartió con él el vino y el pan como símbolo de ese vino y ese pan que luego iba a celebrar de forma igual el Señor Jesús con sus apóstoles y que nos iba a dejar instrucciones a nosotros después de su muerte de que celebraran o la misma noche antes de ser retenido, la noche antes de morir, él dejó instrucciones de que celebráramos con pan y con vino la cena del Señor, recordando su muerte y su venida. Eso mismo sucedió con Abraham y con Melquisedec, que celebró con Abraham con vino y con pan. Estábamos mirando entonces anoche que este rey y sacerdote Melquisedec es un tipo de Jesús. Yo no sé si John Dennis todavía está con nosotros.
Sí, señor, aquí estoy. John Dennis, es que usted había hecho la tarea juicioso, pues anoche estuvimos mirando los que hicieron la tarea, pero como no se pudo conectar, entonces, ¿usted qué nos puede contar de lo que analizó, de lo que estudió frente a Melquisedec? Bueno, pues después de escuchar lo que usted dijo de Jerusalén, pues yo les voy a dar lo que yo pude ver. Y es que fue Melquisedec una aparición preencarnada de Jesucristo, que fue lo que usted preguntó. Bueno, Melquisedec es también un personaje misterioso y que se ha prestado para especulación. Pues no sé si es la mejor palabra, especulación, para debates. ¿Quién realmente fue Melquisedec? Para algunos, Melquisedec fue simplemente un enviado de Dios, un personaje especial que hizo una aparición a Abraham. Abraham le ofreció diezmos, como el libro de Génesis capítulo 14 establece, y que en cierta medida apuntaba a Cristo como sacerdote que vendría en un futuro. Pues para otros como yo, creo Melquisedec es una aparición preencarnada de Cristo Jesús. La razón por la que digo eso es por la manera como ese personaje descrito es sobre todo en el libro de Hebreos, donde se habla que no tuvo ni principio ni fin, sin genealogía, sin padre ni madre, como dándonos a entender algo de la eternidad de este personaje. Algunos interpretan esto como algo más simbólico, como es el reinado de Melquisedec, tal cual él venía a apuntar, es el reinado de Cristo, y que ese reinado de Cristo es el que no tiene principio ni fin, ni padre ni madre. Y yo creo que es más congruente, más natural la lectura de que este Melquisedec era básicamente un personaje descrito tal cual las palabras lo dicen, sin padre ni madre, sin genealogía, y eso suena más a Cristo. Él era rey de Salem, es que usted ya dice que no es necesariamente Jerusalén, pues es, en el pasado Salem. También es llamado príncipe de paz, al igual que Jesús es llamado príncipe de paz, de manera que a la luz de lo que vemos en el libro de Hebreos, yo creo que es más lógico pensar que Melquisedec fue una aparición de Cristo preencarnado. Como esto no está claramente revelado, creo que tenemos que permitir que el tiempo pase, entremos en gloria para confirmar y no ser dogmáticos en esta posición. Pero eso no quita que tengamos la oportunidad de poder expresar exactamente lo que creemos acerca de este personaje. Específicamente en el capítulo 7 del libro de Hebreos, leemos: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo. Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, igual que Cristo, y luego también rey de Salem, esto es rey de paz, igual que Cristo, y Salem, como dijimos, pues como se decía, era el nombre antiguo de Jerusalén. Usted dice, ya nos dijo que no necesariamente, sin padre ni madre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. Considera pues la grandeza de este hombre, a quien Abraham el patriarca dio el diezmo de lo mejor del botín. Básicamente lo que el texto está dejando ver, un personaje misterioso
que tiene muchas similitudes con el Hijo de Dios, que bien desencarnó. Por eso creo lo que dije, ya que para mí es una preencarnación de Cristo Jesús. Esa fue lo que yo estudié. Muchas gracias, hombre. Hay que darle un aplauso a John Dennis. Me parece que nos hizo un resumen muy interesante porque precisamente él nos hace caer en cuenta que no podemos ser dogmáticos, no podemos radicalizarnos, que es lo que yo he venido insistiendo con ustedes. Venga, yo oriento el grupo, pero no es que lo que yo diga es la palabra de Dios y lo que diga Juan nadie le puede contradecir, no se puede debatir, no se puede pensar de una manera distinta. Que eso es realmente lo que pasa en las comunidades, en las organizaciones religiosas y en los cultos tradicionales que hacemos en las iglesias, que el que se para a hablar enseña y los demás simplemente dicen amén o se quedan callados. Entonces dicen así es o guardan silencio, pero no hay oportunidad de hacer una discusión respetuosa en los mejores términos, con la tolerancia que se debe tener entre los hermanos, porque hoy, por ejemplo, estábamos tomando café y decíamos que al principio entre los apóstoles existieron unas discusiones, pero casi que se agarran de las greñas, pues. Entonces nosotros aquí somos un grupo de estudio, no somos la iglesia verdadera, somos parte de la iglesia verdadera, somos unos hombres y mujeres que hemos decidido separar un tiempo para el estudio de la palabra de Dios, pero sin radicalizarnos, sino como permitiéndole al Espíritu Santo que Él fluya, que Él nos vaya guiando. Y entonces yo presento algunas teorías, yo planteo algunas ideas, mis pensamientos, yo no los puedo plantear en un púlpito, en una iglesia así, primero porque no hay tiempo y en la iglesia realmente uno lo que trata es de enviar un mensaje de edificación corto o de consolación o a veces de exhortación, pero no se estudia la palabra de esta forma porque para estudiar la palabra como nosotros lo estamos haciendo, estamos dedicando cerca de 8 horas a la semana para estudiar y uno en la iglesia va a un culto, si el culto es muy largo se demora 2 horas y normalmente es como un poco más de la mitad en alabanzas, en anuncios, en recoger ofrendas, diezmos, votos, inversión en el ministerio, inversión en la iglesia, bueno, toda clase de anuncios y de cosas que hay que hacer. Entonces no tenemos el tiempo suficiente para pedirle a alguien que nos diga qué investigó y qué piensa, y que si este momento que estamos analizando aquí, que es la segunda manifestación o la segunda aparición del Señor, cuando Él venga, ese momento es el día 1335. Y aquí debemos tener en cuenta entonces varias cosas. Primero, si estamos diciendo que ese día 1335, el Señor se nos va a aparecer, oiga la palabra, aparecer o manifestar, esas dos palabras las podemos trasladar, las podemos llevar al pasado y ubicarlas exactamente con Abraham. ¿De dónde salió Melquisedec? Se le apareció, se le manifestó a Abraham. Les pregunto, de acuerdo con las lecturas que hemos hecho, lo que está en Génesis, que lo vimos ayer. ¿Alguien está conmigo? Juan, Señora. preciso ahorita
O sea, antes de cuando estaba Abraham, ni siquiera había nacido Isaac, ni Jacob, ni mucho menos se habían ido a Egipto, ni había salido Moisés para hablar de toda la ley. Entonces, al decir que salió Melquisedec y que él le dio los diezmos, cuando digamos todavía ellos no tenían como esa costumbre, y el mismo Melquisedec lo bendice y le dice es que toda la gloria es para Dios que le entregó a sus enemigos en su mano. Era también como para que los que estaban con él supieran que Dios es el que hace todas las cosas. O sea, viéndola así, porque bueno, Abraham habló con Dios, sí, y Abraham le podía haber dicho a su mujer, pero muchos puede que no creyeran todavía. No sería como también para reforzar que creyeran más en él y precisamente que no era porque él fue el que ganó la batalla, sino porque Dios fue el que hizo que él ganara. Bueno, Luz, hay un propósito de Dios con Abraham, y recordemos que en Abraham, ¿quién iba a alcanzar bendición en Abraham? ¿El pueblo de Israel o toda la humanidad? Toda la humanidad. Entonces, esa aparición de Melquisedec tiene que ver con esa proyección de los planes de Dios al futuro con toda la humanidad. Entonces, de ahí, Luz, podemos extraer muchas cosas. Por ejemplo, la aparición de Melquisedec celebrando con vino y pan. Esa es uno. Dos, el hecho de que Abraham, que en ese momento, si yo no estoy equivocado, no se llamaba Abraham. ¿Cómo se llamaba él? Abraham. Abraham. Entonces, en ese momento todavía ni siquiera se le había cambiado el nombre. ¿Quién era? ¿Era un judío o era un gentil Abraham o Abraham? Un gentil. Un gentil y pagano, porque él sale de Ur de los Caldeos y parece que el papá era un idólatra. En ese momento no se conocían. Entonces, se pueden hacer muchas lecturas, Luz, alrededor de ese suceso, aunque es muy breve lo que dice Génesis, porque son como 2 versículos hablando de Melquisedec con esa manifestación. Es decir, de ahí se pueden extraer muchas enseñanzas. Pero la pregunta que yo hice y la reitero, no es que le esté sacando el cuerpo a lo que me plantea Luz, sino que la idea es no salirnos de lo que quiero transmitir, y es que de dónde salió Melquisedec en ese momento, porque nosotros estamos a la expectativa de una aparición o de una manifestación del Señor Jesús. ¿Para qué? Para una celebración. Después de Abraham se le apareció después de que él logró vencer. Entonces, nosotros de ahí podemos empezar a sacar cosas, y la pregunta es, lo primero, ¿cómo, de dónde salió Melquisedec? Entonces, cuando se nos aparezca el Señor Jesús a nosotros, ¿de dónde va a salir? ¿Será que podemos decir de dónde aparece? ¿O es una manifestación gloriosa como la de Melquisedec con Abraham, porque se le aparece, pero luego desaparece porque nunca se habla más de Melquisedec hasta que el señor Pablo, el hermano Pablo, en el libro a los Hebreos nos amplía un poquito el conocimiento? Entonces, la primera pregunta que estoy haciendo es, ¿podemos decir, para construir un paralelo entre esta segunda manifestación que está proyectada en la pantalla, que es cuando decimos, venga, ¿será que podemos comparar la segunda manifestación del Señor Jesús a la iglesia con esa manifestación que tuvo Melquisedec con Abraham? Y para establecer ese paralelo, entonces quiero decir que primero, si se puede identificar
como una repetición. Melquisedec se le apareció a Abraham, porque así lo podemos llamar. Ahora el Señor Jesús se nos va a aparecer a nosotros. ¿Podemos establecer ese paralelo? Sí, hermano Juan. Claudia Sí, dice que sí. Sí, John Dennis dice que también. ¿Quién sí, más? Juan. Bueno, Sí, listo. Ok, Juan, según Señor. pero yo tengo una dudita. Claro, Sabemos que después se le apareció a Abraham tres varones. sí. Dos fueron a Sodoma y Gomorra y uno se quedó con Abraham. Estábamos en un momento analizando y mirando la posibilidad de que ese varón, que es Dios, esa teofanía, esa manifestación que tuvo ahí el Señor Jesús con Abraham, era de un varón. Si tuvo que haber sido diferentes momentos y diferentes manifestaciones, porque si fuera la misma manifestación del rey de Salem que se le apareció a Abraham, también cuando Abraham vio a esos tres varones, hubiera identificado a uno de ellos como el rey de Salem. Entonces, en el sentido de que la figura o la silueta de ese ser, sí es muy diferente en esos momentos. Yo sí lo relaciono con el tema del pan y el vino y el tema de la aparición, pero no sé en el tema de la figura porque si Abraham lo hubiera visto en los varones, rey de Salem, y los otros dos vayan para Sodoma y Gomorra. ¿Usted cómo puede ver esa parte ahí? Claro, lo que pasa, Andrés, es que ahí nos movemos un poquito de lo que estoy tratando de construir, que es un paralelismo entre Melquisedec y la segunda manifestación del Señor a nosotros. ¿Por qué digo que nos movemos un poquito? Porque hay que entrar entonces a analizar qué fue lo que pasó en Génesis 18 cuando se le aparecen los tres varones a Abraham. Y ahí habría que entrar a hacer otro análisis porque lo que dice en Génesis 18, estoy tratando de leer aquí, dice, el Señor se le apareció en el encinar de Manred mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Cuando alzó los ojos y miró, he aquí, tres varones estaban parados frente a él. Y al verlos, corrió de la puerta de la tienda a recibirlo y se postró en tierra y dijo, Señor mío, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo. Entonces, mire que Abraham, eh, según lo que estoy leyendo, tratando pues de contestarle un poquito a Andrés, si no estoy fuera desubicado pues de la pregunta, estoy viendo, los tres varones también es una aparición. Es decir, no es que la Biblia lo narra como aparición. ¿Y qué es una aparición? Pues es como si de un momento a otro se ve a alguien o se ve algo y eso es lo que nosotros llamamos una manifestación o una aparición. Y Abraham, al decirle Señor mío, ¿por qué lo llama Señor mío? ¿Será que Abraham no lo llama Melquisedec o no lo llama de otra forma, sino Señor mío? Pero es como si Abraham tuviera una familiaridad con él. ¿Y por qué me refiero a eso? Porque lo llama Señor mío y dice, si ahora he hallado gracia ante tus ojos. Entonces, fue que en la otra ocasión que se le apareció, si pensamos, porque yo estoy aquí en esta cabecita tratando de entender la palabra de Dios que es tan hermosa y tan rica en símbolos y cómo nos revela misterios y nos revela cosas ocultas todos los días. Entonces, si comparamos, no podemos decir que Abraham no identificó en esa aparición de los tres varones a uno como alguien conocido, sino que
él le dice, si ahora he hallado gracia. Como quien dice, mire, la otra vez que se me apareció, yo estoy aquí hablando como loco. La otra vez que se me apareció cuando yo venía de haber vencido en la guerra y haber salvado a Lot y haber recuperado todo lo perdido y cuando tenía el botín, la otra vez no se quedó, le di los diezmos, pero no se quedó a comer conmigo. Si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo. Y ahí es donde lo invita pues a comer. No sé si eso hace alguna claridad, Andrés, o me reitera la pregunta. No, Juan, perfecto, gracias, muy amable. Entonces, bueno, lo primero, volviendo a esta segunda manifestación, es que lo primero es que el Señor se nos va a aparecer a nosotros y se le apareció Melquisedec, se le apareció a Abraham. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Sí, hermano. Segundo, Sí, señor. segundo, cuando nosotros celebremos la cena del Cordero con el Señor, una vez Él se nos manifieste, es porque hemos vencido. Recuerde que el que logre vencer es el que va a disfrutar, el que logre pasar la prueba. Abraham venía de vencer y se encontró con Melquisedec. Bueno, ahí me surge una pregunta, ¿será que ese día nos toca entregar los diezmos de todo? Sí, porque hemos ganado la batalla. Pero no Se es de entrega todo, todo. sino sería del botín. O sea, si logramos vencer y si logramos llegar, porque Abraham no diezmó de todo lo que tenía, el diezmo fue de lo que, del botín. Entonces, no sé si podamos pensar en temas de tipo de diezmo en este momento, pero lo que sí quiero decirles es, uno, es una aparición. Dos, es una aparición cuando nosotros logremos vencer, así como Abraham había vencido. Tres, el Señor Jesús se nos va a aparecer a nosotros para cumplir esa limpieza con su sangre en función de sumo sacerdote. Entonces, si Él se nos aparece como sumo sacerdote, recordemos que la Biblia nos está diciendo que Él es sumo sacerdote según el orden de ¿quién? De Melquisedec. De de Melquisedec. Ah, bueno, entonces ahí estamos viendo que el uno es sacerdote y el otro también. Que el Señor Jesús una vez haga la limpieza, posiblemente se siente como rey a gobernarnos, a reinar en cada uno de nosotros. Por eso Él es el que a partir de ese momento moverá nuestra cabeza. Entonces podemos decir que también viene como sumo sacerdote, pero viene también a reinar. Y esa función o esos detalles también se le señalan a Melquisedec. Hermano Juan, Señora. otra cosa es que él se nos aparecerá también así como, o pues, como Melquisedec, como sumo sacerdote, para quitarnos ese pecado, para expiarnos, como el sacerdote cuando hace ese sacrificio para expiarnos a nosotros. Sí, sí, claro. ¿En qué otra cosa podemos ver ahí? Lo de el vino y el pan. Melquisedec celebró con Abraham con vino y con pan. No fue con cordero, ni con churrasco, ni fue una bandeja paisa, no, vino y pan. Y nosotros vamos a celebrar con el Señor, pues con el vino y estamos de alguna manera comiendo su cuerpo, comiendo sus pisadas, celebrando o alimentándonos de ese pan de vida que es la palabra de Dios. Entonces, ahí tenemos unos detalles que creo que nos dan indicios
de que lo sucedido con Melquisedec se puede comparar con lo que hemos pensado que sucederá el día 1335, cuando celebremos la cena del Cordero. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Juan, entonces el tema de ese botín, el tema de ese diezmo, ¿será que hay una parte en Apocalipsis donde hay unas coronas que se echan delante del trono? ¿Será que ese momento donde uno tenga de pronto una corona y la ponga y se la rinda al Señor, es como entregándole eso que Él nos regaló inmerecidamente? Puede ser también, se puede pensar que cuando nosotros nos inclinamos ante el Señor y ponemos todo, nuestras coronas y todo lo que tenemos frente a Él, es una forma de remitirnos a lo que Abraham hace, que Él entrega todo lo que tiene, pero recordemos que en Abraham estaban representadas las 12 tribus de Israel, pero también los 12 apóstoles. Es decir, está representado Israel y está representada la iglesia. Y es todo diezmando. Y por eso es que yo les he dicho, y voy a terminar la exposición esta noche, recordándoles algo que hemos estado estudiando y que seguramente va a ser motivo de algunas discusiones, a lo mejor no cortas entre nosotros, sobre todo en los últimos días antes de empezar la gran tribulación, y es con respecto a la ley. Les decía que en el periodo del Señor Jesús, aquí estoy tratando de escribir, este periodo de 3 años y medio fue de qué? De ley, ¿cierto? El Señor Jesús cumplió la ley durante sus 33 años y medio hasta la muerte. La muerte del Señor Jesús es parte del cumplimiento de la ley. ¿Sí me hago entender ahí? Sí, señor. Bueno, Sí, señor. pasamos el tiempo de la gracia, que es donde están aquí las 7 iglesias, y una vez termine este tiempo, entonces se nos viene los 3 años y medio finales. Y aquí entonces también tenemos que poner ¿qué? La ley. Y si este periodo es de ley, entonces hay 2 cosas que es lo que vamos a tratar de entender y de discutir entre nosotros con ese respeto que siempre nos ha caracterizado en esta sala, y es, si estamos bajo la ley, entonces hay 2 cosas que vamos a tener que analizar, y una es el día De reposo. Doña Fabiola está volando hoy. El día de reposo. ¿Por qué? Porque si estamos bajo la ley, el día de reposo tendremos que considerarlo. Nos toca guardar el día de reposo o no. Debemos reposar en este periodo durante el tiempo que estemos acá o no. Claro, circuncisión, todo. No, tampoco, no, eso duele mucho, Andrés. No, porque entonces tenemos que volver a los levitas y hacer también el tema de los corderitos, todo. Ahora es con anestesia. Sí, no, pero vea, Andrés, nosotros, pienso yo, ¿no? Que cuando hablamos de este periodo de ley, no estamos hablando de los 613 mandamientos, estamos hablando de esa ley fundamental, de lo que conocemos como los 10 mandamientos. Entonces, de esos 10 mandamientos, nosotros, ¿cuántos encontramos repetidos en el Nuevo Testamento? 9. 9.
Entonces, estamos en un periodo de gracia donde no se nos exige guardar la ley, guardar todos los mandamientos. Se nos habla de guardar 9 mandamientos, pero hay un día de reposo que es el 10º mandamiento. Nosotros tenemos 9 que se repiten, pero hay un 10º que no lo cumplimos y es el día de reposo. ¿Por qué no lo cumplimos? Porque el apóstol Pablo dice que como estamos bajo la gracia, que es todo este periodo acá, que si usted guarda el día de reposo, no lo tienen por qué tildar de estar haciendo algo malo, pero si no hace diferencia de día en día, entonces que no se preocupe. Entonces, en la gracia, nosotros podemos argumentar que necesitamos el día de reposo para difundir el evangelio, para trabajar, para hacer cual. Pero ¿qué va a pasar en este tiempo de 3 años y medio que pensamos que como el Señor confirmó la ley por 7 años, pues en este periodo de 3 años y medio la ley estará vigente porque ya no hay gracia? Pero ¿cuál es el otro tema que tendríamos que analizar en este periodo de ley? Sería el diezmo. Aunque esa es la preocupación que no tendríamos nosotros por qué angustiarnos, porque realmente en este periodo nosotros entraremos en un descanso total, en una paz y seguridad, donde lo que menos creo que nos va a preocupar son las leyes, porque ya no tenemos pecado. Entonces, pero es como dejar esos temas para analizarlos. Si ahora el diezmo no es necesario o por lo menos no es una obligación, porque nosotros debemos concluir que para ser salvos no necesitamos diezmar. Eso es algo que yo pienso, que creo. Pero sí para ser bendecidos. Bueno, no sé, porque cuando hablamos de diezmar para ser bendecidos, simplemente lo que estamos haciendo es entender que si yo siembro, cosecho en ese sentido, Sí, pero que no sea una obligación, porque la misma Biblia lo enseña cuando dice que el que dé o el que da lo haga como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad. Es decir, yo no puedo diezmar para recibir. Si yo diezmo, lo hago porque he sido bendecido. Diezmo de lo que Dios me ha dado, pero no diezmo para recibir 100 veces más o la vida eterna o que me entreguen no sé cuántas cosas, casa, carro y beca y televisor a color. No. El diezmo será un asunto que analizaremos más adelante, pero si es que lo tenemos que hacer como una obligación en el tiempo de la ley y surge la pregunta más que todo por el encuentro de Melquisedec con Abraham y que nosotros, con esto termino, nosotros podemos pensar que vamos a ser reyes y sacerdotes según el orden de Melquisedec, no según el orden de Aarón. Bueno, les pregunto si me hice entender hoy, si estuvo muy complicado, si podemos continuar mañana, si tienen alguna pregunta, alguna cosa que quede pendiente, porque la idea es que no nos vayamos a confundir, sino que por el contrario, podamos conseguir respuestas a muchas interrogantes y seguir en este espacio de edificación que hemos creado con la intención de reafirmar nuestras creencias y poder llegar a esas metas o a esos momentos de premio, de galardón, donde el Señor nos va a dar lo que nos ha prometido si somos fieles y logramos vencer. ¿Alguna pregunta? No, Juan, muchísimas gracias.
todo bien, Juan. Bueno, John Dennis dice que todo muy bien. Claudia también. Juan, yo sé